Había una cosa que siempre recordamos de la iglesia primitiva, ¿cierto? Una de las cosas que la iglesia primitiva perseveraba. Ellos perseveraban en 4 áreas, ¿cierto? Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, pero también perseveraban principalmente ¿en qué? En la doctrina. ¿Cuántas doctrinas habían? ¿O cuántas doctrinas hay? Una, ¿cierto? Perseveraban en la doctrina. Por lo cual, la iglesia debe tener unidad en la doctrina. Debe tener unidad, y para ello es que estamos llevando a cabo estos temas doctrinales. Estos temas doctrinales, ¿para qué? Para que haya unidad en la doctrina. Pero antes de continuar, vamos a presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Poderoso Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que va a ser enseñada, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, que es el que nos ilumina para poder comprender y para poder entender, Señor, el mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Si podamos, Padre amado, que en este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos guíe a toda verdad, Señor amado. Y quien nos haga, Señor, comprender aquellas cosas que muchas veces tenemos dudas, Señor, en cuanto a temas, en cuanto a pasajes, Señor amado, que tú nos des claridad, Señor, en tu palabra, Señor, y que nos ayudes como iglesia, Señor, a perseverar en la doctrina, Señor amado. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de este libro, las Sagradas Escrituras. Y no sé qué tan importante sea este libro para usted. Cuando hablamos en la teología, hablamos acerca de la bibliología, ¿cierto? Bibliología, el estudio de la Biblia. Este es un libro que muchos tienen como adornos en sus casas. Usted entra a varias casas y encuentra allí pasajes, el Salmo 91, y allá la encuentra en un lugar, ¿sí? Pero de ahí no se mueve. En otros la encuentra el Salmo 23 y así, y la tienen como un adorno en sus casas. Otros simplemente van, le echan una ojeada y ya. Muchos otros consideran que la Biblia no es tan importante, que este libro no es tan importante. Para otros, creen que está llena de errores, ¿sí? Y aún los tienen marcados. No, es que esta Biblia está llena de errores, cantidad de errores. Algunos no se preocupan por conseguirla, ¿sí? ¿Usted tiene Biblia? No, no tengo, pero no se preocupan por conseguir una, por comprar una, por tenerla en sus hogares, ¿sí? Y otros simplemente la leen, pero no la practican. ¿Qué tan importante es este libro para usted? Y quisiera iniciar con este texto bíblico, que es un texto que ojalá nos aprendiésemos de memoria. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Alguien recuerda este texto? Segunda de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Vamos nuevamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué tan importante es la Biblia? ¿O qué tanto usted sabe de este libro? ¿Qué tanto usted sabe de este libro? ¿Qué tanto usted conoce lo que Dios reveló por medio de este libro? Este libro es un libro único. Único
en su continuidad. Fue escrita aproximadamente en un periodo de 1600 años, imagínese usted. Aproximadamente en un periodo de 1600 años. Por más o menos 40 autores. 40 autores diferentes, en épocas diferentes. Algunos fueron reyes, otros líderes políticos, otros campesinos, otros pastores. Fue escrita en 3 continentes diferentes. 3 continentes diferentes y en 3 idiomas diferentes. La Biblia no fue escrita en castellano o en español. En inglés. Fue escrita en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el griego y el arameo. Nosotros tenemos es una traducción. Entonces, la palabra de Dios es única en su continuidad. Es única en su continuidad. ¿Sabe? La continuidad es imposible si solo fuera simplemente por autoría humana. Amén. Si este libro fuera simplemente autor humano, era imposible su continuidad. Pero no solo es única en su continuidad, sino también es única en su circulación. Única en su circulación. El primer libro impreso allá por un hombre, Gutenberg, ¿sí? Que él fue el que inventó la imprenta, aproximadamente en 1445, 49, aproximadamente. El primer libro que se imprimió fue la Vulgata Latina, la Biblia, y fue impresa en latín, ¿sí? El primer libro leído desde el espacio, 3 americanos, y leyeron parte de Génesis capítulo 1, fue la Biblia, el primer libro leído desde el espacio, el 24 de diciembre del 68, 3 americanos. El telegrama más largo fue una traducción de la Biblia, única en su circulación. Pero, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para usted? Porque esta es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué tan importante es este libro para usted? ¿Ustedes tienen celular? ¿Sí? Quisiera que sacasen su celular. ¿Quiénes trajeron celulares? ¿Sí? Saquen su celular. ¿Todos trajeron celular? Bueno, levanten los que trajeron celular, levanten sus celulares. Levántalo. Levántalo. Bien. Casi todos. Ahora, ¿cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten nomás, levanten la Biblia. Ahí está. Ahí está mi Biblia. Ahí está. ¿No les parece algo curioso eso? Le compartí a algunos hermanos. Bueno, cuando usted sale de la casa y por allá a la cuadra o a las 2 cuadras se acuerda mi celular. ¿Qué es lo que hace? Se devuelve, ¿cierto? Se devuelve inmediatamente. Pero ¿qué pasa cuando usted a la cuadra o a las 2 cuadras se acuerda mi Biblia? Y eso sí se acuerda. ¿Usted tiene la misma reacción? Muchas veces. ¿Tiene la misma reacción? ¿No, cierto? Y esto nos habla de qué tan importante es la Biblia para usted. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para usted? ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:15 nos dice que traza bien o que usa bien la palabra de verdad. Ahora les pregunto, ¿usted sabe usar este aparato? ¿Sí?
Bueno, los viejitos como nosotros se nos complica. Gracias a Dios por mis hijas, porque mis hijas son las que me resuelven todo problema que necesite yo con la tecnología, ¿sí? Tengo algún examen de seminario o algo y tengo que meterme en alguna página, me toca llame a Angie o a Valentina. Tengo que hacer un trabajo y tengo que escribirlo algo, me toca llamarlos a ellas. O aún cuando me mandan información de aquí, en unas páginas que no sé, me toca llamarlas a ellas y ellas son las que me ayudan con eso. Porque hay personas muy hábiles con el celular. Yo no me considero tan hábil con ello. Pero la mayoría saben usar este aparato, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Los veo como tímidos. Ahora, ¿qué tanto sabe usar usted la escritura? ¿Qué tanto sabe usar usted la escritura? Porque nos dice, procura con diligencia, ¿qué? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué qué? Que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Y vea que este versículo nos habla de la exhortación a usar, a trazar la palabra de Dios. Ahora, sigamos con este aparato. ¿Qué pasaría si este aparato se cae y se rompió? Se rompió. Ay, ay, ay. Dice mi hija, me dio una crisis existencial. Ella no, la menor. Ella en vez me dice, pa, me dio una crisis existencial. ¿Y qué hacemos? Procuramos por todos los esfuerzos arreglarlo. Bueno, vamos a cortar un poquitico lo del mercado. Vamos a bajar un poquitico las finanzas. ¿Para qué? Para sacarlo. Para sacar otro celular. Y no es cualquier celular. No. Tiene que ser un iPhone o algo no de alta gama. El ¿sí? valor. Porque ese Nokia 1100 no, ya está mandado a recoger. Lechita, ¿no? Eso ya está mandado a recoger. ¿Y el ser humano busca qué? Avanzar. Gracias a Dios por la tecnología. Amén. Gracias a Dios por la tecnología cuando se usa correctamente. Pero se nos dañó el celular y procuramos, y eso mejor dicho, en menos de nada bregamos a conseguirlo, así sea crédito o lo que sea. Ahora, hacemos lo mismo con la palabra. ¿Sí? La Biblia se nos cayó, el perro se nos comió la Biblia. Nos mordisqueó la Biblia. Nos quedamos sin Biblia, se nos mojó. ¿Usted tiene la misma diligencia de venir y comprar otra? Vamos a bajarle el mercado, vamos a bajar costos y vamos a comprar una Biblia. ¿Sí? No, sí. Aún, cuando hablamos del celular, nosotros vamos y ¿qué? El mejor celular, no importa que nos valga 1.500.000, 2.000.000, 3, y ahorita están costosos 4 millones y pico los iPhone, 6, hay otros de 6, porque tiene que ser el mejor. Pero usted compra la mejor Biblia. Uy, no, una que esté en promoción, por favor. Una que sea económica, ¿sí? Una que sea económica, que esté en promoción. ¿Se dan de cuenta, mis hermanos? ¿Qué tan importante es la Biblia para ustedes? Porque no se trata solo de tenerla, sino se trata de usarla. Y usarla bien. Y usarla bien. De pasar tiempo con ella. Y así podemos seguir. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a este aparato? En el día. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Sí? Usted entra a una casa, se sientan en la mesa y todos ahí, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra del Señor? ¿Qué tan importante es este libro para usted? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada De dos filos. de dos filos. ¿Y qué más dice? Y penetra hasta partir el alma
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. Amén. Transforma vidas. ¿Sabe? Hay libros importantes. Libros importantes. ¿Cuáles son de los libros más leídos en la historia? Bueno, en el mundo. ¿Cuáles son de los libros más leídos? ¿De la Biblia o Una de la Biblia, sí. Pero otros. 100 años de soledad. 100 años de 100 años de soledad. soledad. Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, la obra de Cervantes. Es uno de los libros, si usted lo encuentra en el escalafón de los 10 libros más leídos. El andar del peregrino. ¿Sí? El andar del peregrino. El Principito. Principito. El Señor de los Anillos es otro que está punteando. Sí. El Señor de los Anillos. Harry Potter. Son de los libros más leídos. Muchas personas se preocupan por conseguir esos libros. Y muchos de esos libros, pongámosle, usted lee Don Quijote, bueno. Pero por más bueno que sea el libro, ninguno puede dar o puede transformar vidas. Así es. Ninguno de esos libros. Porque el único que es vivo y es eficaz es la palabra de Dios. Amén. Y vea que aquí nos habla que Dios usa ¿qué? La espada, ¿cierto? Dios usa una espada. Pero esa espada que usa no es para destruir a su pueblo, sino para herirlo, de modo que pueda sanar. Y quisiera compartir 3 operaciones del Espíritu Santo con respecto a la palabra de Dios. 3 operaciones. Y hoy solo vamos a hablar acerca de definiciones, nada más. Solo definiciones porque no nos da el tiempo para más. 3 operaciones que hace o ministerios del Espíritu Santo con respecto a la palabra. Y el primero es inspiración. Inspiración. Hay 3. Inspiración, revelación e iluminación. 3 palabras. De pronto, algunos de ustedes la han escuchado, otros primera vez que la escuchan, pero hoy solo quiero que se les quede el concepto de cada una de esas palabras. Dentro de 8 días, si el Señor lo permite, y no ha llegado por nosotros, vamos a profundizar un poquito más en ello. Pero hoy solo vamos a aprender los conceptos, las definiciones. Inspiración. ¿Qué es inspiración? ¿Se acuerdan algún pasaje que nos hable acerca de la inspiración? Toda la escritura. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice? Toda la escritura. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada. Inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Hay un hombre llamado Webster que nos dice: la inspiración es la influencia sobrenatural, o sea, más allá de sus capacidades humanas, que habilita a los hombres para recibir y comunicar. Recibir y comunicar la verdad fehaciente, o sea, la verdad confiable. Eso es lo que nos dice Webster, ¿sí? El hombre no es el que es inspirado. Lo que es inspirado es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se inspiraron para escribir una carta a su novio? ¿Sí? Cuando estaba en plan de conquista, y entonces, uy, pero me va a inspirar. Y empezaron. ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Sí? Usted, cuando la levanta a la mitad, dice: bueno, yo medio me inspiré. Me ayudé. Medio me inspiré. ¿Sí? Aquí cuando nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios, no quiere decir que el ser humano, que los autores fueron inspirados. Es la palabra de Dios la que es inspirada. Porque nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto no quiere decir que el ser humano recibió una inspiración e escribió, ¿no? Porque lo que es inspirado es la palabra. La palabra.
O sea, quiere decir que el mensaje es guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esos hombres de Dios lo pudieran escribir. ¿Sí? Kuiper dice, otro teólogo, dice, la inspiración es la operación del Espíritu Santo especial e irreprensible, mediante el cual guió la mente de los escritores de la Biblia, la obra del Espíritu Santo que guió la mente de los escritores de la Biblia en el momento de escribirla. Guió. ¿Sí? Cuando hablamos que la Biblia es inspirada, significa que la Biblia, la palabra de Dios, tiene el carácter de Dios, tiene la vida de Dios, tiene lo que Dios quiso comunicar al ser humano aquí. Entonces, estos santos hombres de Dios, ¿qué hicieron? Recibieron de Dios esa palabra inspirada y la comunicaron, la escribieron. Eso es lo que es Inspiración. 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 La escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y útil. Inspirado significa soplado. Soplado. Ahora, la otra palabra, revelación. ¿Sí quedó claro lo que es la palabra inspiración? ¿Sí? Los hombres de Dios recibieron la palabra inspirada y la comunicaron, la escribieron. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Revelación. Ya Julián nos había hablado la semana pasada acerca de la revelación especial. ¿Sí? Y anteriormente nos había hablado acerca de la revelación general. Pero aquí vamos a hablar acerca de la revelación con respecto a la palabra de Dios. ¿Sí? No toda la Biblia es la revelación de Dios. Y no me abra los ojos. Pero no todo lo que está en la Biblia es revelación. Algunas cosas sí, otras no. Las genealogías, por ejemplo. Cuando Lucas escribió las genealogías, eso no fue revelación de Dios, sino eso fueron escritos que ya tenían. Estadísticas. ¿Sí? Estadísticas que ya tenía el pueblo judío. ¿Qué es revelación? Vea lo que nos sigue diciendo Wester. La revelación es la exposición, el descubrimiento de lo que antes era desconocido. ¿Sí? El descubrimiento de lo que antes era desconocido esto y me fue revelado. Algo que era desconocido. Strong dice, la revelación es la comunicación directa de la verdad por parte de Dios. Esa comunicación directa que viene de Dios, por el cual el hombre no podría obtener por su propio poder sin ayuda. ¿Sí? Y les doy un ejemplo. Pablo dijo que él estuvo en el tercer cielo. Dice, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Y allí escuché palabras inefables que no le es permitido Al hombre entender. al hombre expresar. Eso es revelación. ¿Sí ven? Pablo no lo pudo haber experimentado o haber escuchado esto si no hubiera sido algo revelado de parte de Dios, algo desconocido. Si se dan de cuenta, eso es revelación. Estas palabras, tanto hebreas como griegas, se encuentran 50 veces en el Antiguo Testamento, lo que es la palabra revelación, y llevan el significado de destapar o quitar el velo. ¿Sí? Destapar o quitar el velo o remover. Inspiración y revelación. Y la última palabra es iluminación. Iluminación, lo voy rápido porque ya el tiempo está corriendo. Iluminación. Iluminación es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que estas palabras, el mismo Jesús dice que las palabras que os he hablado son ¿qué?
espíritu y son vida. ¿Cierto? Y como son espíritu, la única manera para poderlas entender es por medio del Espíritu. Entonces esa es la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Usted no va a poder comprender la palabra de Dios si no es por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Wester dice que considera que la iluminación es el esclarecimiento espiritual o mental. Esclarecimiento espiritual o mental. Strong dice que la iluminación es el avivamiento de poderes cognitivos del hombre para entender la verdad ya revelada. 3 palabras, 3 obras que hace el Espíritu Santo con respecto a la palabra. ¿Cuáles son? ¿Me las recuerdan? Inspiración, revelación, iluminación. La inspiración nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda. De aquí a acá. Toda. Los comentarios que usted encuentra en las Biblias de estudio no son inspiración. Son letras de hombres. ¿Sí? Lo que es inspirado es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los autores recibieron y comunicaron. ¿Sí? ¿Entendido ahí? Revelación. No toda la escritura es revelada. No toda la escritura es revelada. La revelación es el descubrimiento de algo que era oculto. ¿Sí? La iluminación, que es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Y ahora vamos con ejemplos y ustedes me van a ayudar. Y estos ejemplos ustedes me van a decir, bueno, acá hay revelación, inspiración, acá hay iluminación. ¿Qué hay ahí? ¿Listo? Lucas 1, del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Alguien que lo encuentre ahí en su Biblia. Bueno, que sea más rápido que Julián. No, ya no. Alguien que no lo pueda leer. Ahí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Jehová. Amén. Aquí Lucas está escribiendo a su amigo, ¿quién? Teófilo. ¿Qué encontramos aquí? Hay 3 palabras, ¿sí? Inspiración, revelación e iluminación. En estos 3 pasajes, ¿qué encontramos? Inspiración. Algo cierto es algo que es revelado. Bueno, aquí les voy a ayudar en la primera, para que me vayan comprendiendo la mecánica, porque hay varias citas. Aquí hay inspiración sin revelación. Porque Lucas no recibió nada que hubiese estado oculto. Él lo que hizo, bueno, yo puse diligencia, investigué, y todo lo que investigué en la diligencia, indagué. Él tuvo que haber hablado con Pedro, tuvo que haber hablado con los apóstoles, con los que con María, tuvo que haber hablado, y dice, y esto es lo que investigué, Teófilo. Aquí hay inspiración. ¿Por qué? ¿Por qué hay inspiración allí? ¿Quién me puede decir? Él tan solo está comunicando lo que escuchó, digamos, o lo que imaginó. ¿Quién más? ¿Quién más? Nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios quiso, o el Señor quiso, que esto quedase aquí escrito. ¿Sí? Que el Señor, que esto quedara escrito, porque si usted sigue leyendo la carta,
Ahí habla acerca de Jesús, habla acerca de la salvación, habla acerca de muchos otros temas. ¿Sí? Entonces aquí encontramos inspiración, pero no hay revelación. Ni tampoco hay iluminación. Sino él está escribiendo. Recopilando. Recibió e escribió. ¿Listo? Siguiente, Apocalipsis 1, del 1 al 3. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Y el 9 y el 11. Del 9 y el 9 al 11. Alguien que me lo lea ahí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el 1 al 3 y el 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. ¿Qué encontramos aquí de esas tres obras del Espíritu Santo? Revelación, ¿cierto? Porque él recibió algo. Dice la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Él recibió algo directamente de Jesús, él estando en una isla llamada Patmos. Entonces, estas cosas estaban ocultas, pero el Señor se las reveló. Entonces encontramos revelación. ¿Qué más encontramos ahí? Inspiración. ¿Qué encontramos? Toda la Biblia nos dice que Inspirada, ¿sí? Pero aquí también encontramos inspiración. ¿Por qué? Porque él le dice, escribe. Escribe las cosas que has visto. ¿Sí? Inspiración. Aquí Juan recibió la palabra inspirada. ¿Para qué? Recibir y comunicar. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Entonces aquí hay inspiración con revelación. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Y otra persona que me vaya buscando ahí, Mateo 2:13. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Y otra persona me va buscando Mateo 2:13. Ya, primera de Pedro. ¿Quién me la puede leer? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. ¿Qué encontramos aquí? Revelación. ¿Revelación? En el primero, ¿A dónde lo encontramos la revelación? en el 10, pero en el primero, El 10 dice, los profetas inquirieron. que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente. ¿Qué es inquirir? Buscar, ¿cierto? Indagaron. ¿Acerca de qué? De esta salvación. Listo, y nos sigue hablando. ¿Qué encontramos aquí, en estos pasajes? escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Acá encontramos
inspiración Para ellos comprender. sin iluminación. ¿Por qué? Porque estos profetas recibieron la palabra inspirada, la comunicaron, pero ellos no sabían qué tiempo ni qué persona. O sea, no recibieron la iluminación. Ellos no sabían qué tiempo ni qué persona, ahí como nos dice la escritura. Ellos no recibieron la iluminación. Entonces aquí encontramos inspiración sin iluminación. Mateo 2:13. Y revelación. Yo la leo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ajá. ¿Qué encontramos ahí? Pues vamos a ver, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños ¿a quién? A José. A José. Y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué encontramos ahí? Revelación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le fue revelado algo que iba a pasar. Encontramos revelación allí. Entonces, José no recibe la inspiración, no recibe la palabra inspirada, porque José no es el que escribe. ¿Quién es el que escribe? Mateo. Mateo es el que recibe la palabra inspirada. ¿Para qué? Para comunicarla. ¿Sí? Mateo es el que la escribe. O sea que él es el que recibe la palabra inspirada. Pero José recibe es la revelación. La revelación de eso que iba a acontecer al niño. Y el último, 1 Corintios 2, del 10 al 12. 1 Corintios. Esta de Julián nos la repitió varias veces. Pero Dios Hace 8 y 15 días. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no Ahí hasta el 12. Hasta el 12. ¿Qué encontramos aquí, en estos tres pasajes? Revelación, porque se reveló. ¿Revelación? ¿En qué versículo encontramos la revelación? En el 10, ¿cierto? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Recibieron una revelación, el apóstol Pablo es el que está hablando. ¿Qué más encontramos ahí? Revelación. Iluminación, ¿en qué versículo? En el 11. Por el Espíritu. En el 11, venga, ya póngalo. Espíritu ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así tampoco nadie, ahí no habla de... Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. En el 12. En el 12. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos, aquí habla de iluminación. Iluminación. Aquí en este pasaje encontramos las tres. Encontramos inspiración porque Pablo recibió la palabra inspirada y él fue el que la escribió. Encontramos revelación porque él dice que nos la reveló el Espíritu. ¿Sí? Por eso dice que hablamos sabiduría. No terrenal. No terrenal. No humana. No humana. Y aquí habla de iluminación porque ellos pudieron entender, Pablo pudo entender esa revelación. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Encontramos las tres. Iluminación es la que hoy en día se usa. Los maestros bíblicos, predicadores, tienen que tener la iluminación para poder compartirla. ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Que hoy en día hay revelación? ¿Sí? ¿Que hoy en día hay revelación?
Alguien puede decir, recibí una revelación de parte de Dios. ¿Sí? Ya el canon está así. Yo una vez escuché a un hombre, ya con esto voy terminando, que me dijo, la Biblia dice que Jesús va a llegar ¿a dónde? La segunda venida de Jesús nos habla que Él va a llegar y va a pisar El monte. el monte se va a abrir en dos, ¿cierto? Pero ellos dicen, no, es que este hombre, un siervo de Dios, recibió una revelación de parte de Dios. Y ya el Señor no va a llegar allá, Él va a llegar allá en Puerto Rico, ya tienen preparado la gran carpa catedral, porque Jesús va a llegar por ese lugar, ¿sí? Y allí se van a hacer sanidades y milagros. Si usted no tiene una mano y llega a este lugar, usted va a entrar a ese cuarto que tienen allí que construyeron y va a salir con la mano. Si usted va sin pies, usted entra a ese lugar y va a salir con los dos pies. ¿Por qué? Por una revelación que recibió el ángel tal. ¿Sí? Espíritus engañadores. Allí está, no lo creáis. Amén. No lo creáis, entonces si nosotros Sí, dicen allí está así, porque ya está escrito en la palabra. Ya tenemos la fe suficiente ya está en nuestro escrito. Salvador, no debemos de tener eso. Espíritu Porque engañadores. nosotros, como dice usted, por revelación de la palabra, ya el Señor nos dijo, vendré en una nube, no vendré a un cuarto, ni en una moto, ni voy en un carro, nada de eso. Eso ya está revelado. Amén. Desde el Antiguo Testamento vienen todas las revelaciones. sobre Aún Dios. que llegue un hombre y recibí la palabra inspirada por Dios y ahora salió el Evangelio según John. Porque Sea- recibí la palabra inspirada por Dios. Sea anatema, dice la Biblia. Si alguno predica otro evangelio que no sea sido. ¿Por qué tenemos que conocer estos tres conceptos? Inspiración, revelación e iluminación. Ya tenemos la palabra inspirada. Todo lo que Dios quiso comunicar al ser humano se encuentra aquí. Todo lo que Dios quiso comunicar al ser humano. Ya lo que Dios quería revelar al hombre está aquí. Amén. ¿Sí? Amén. Esas cosas ocultas que Dios quiso revelar al hombre, que eran desconocidas para el ser humano, ya las reveló. Léase Génesis. Moisés estaba cuando ocurrió todo eso, ¿no? Dios le reveló esas cosas Amén. y le inspiró, le dio la palabra inspirada para que Moisés escribiera. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la palabra inspirada, ya tenemos lo que Dios quiso revelar al ser humano. Pero hoy en día, el ministerio de la iluminación del Espíritu Santo está todavía vigente. Porque es la única manera en que nosotros podemos entender la palabra de Dios. Hay personas que leen y dicen, pero es que yo no entiendo. ¿Sí? Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir, ¿qué? Espiritual. Espiritualmente. En cambio, el espiritual En todo. juzga todas las cosas. ¿Sí? Juzga todas las cosas y él no es juzgado. Cada vez que vaya a tomar esta palabra, órele al Señor y dígale al Señor que le ilumine su entendimiento para que pueda comprender lo que el Señor le está hablando en ese momento. Segunda de Timoteo 2:15, que es el pasaje, no lo ponga Julián. Segunda de Timoteo 2:15, que es el pasaje a memorizar. Preséntate como obrero aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos nuevamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amado hermano, dele la importancia a la palabra de Dios en su vida y que esta palabra haya cabida allí en su corazón para oír y obedecer lo que el Señor nos manda. Padre, muchas gracias, Señor amado.
Gracias te damos porque tenemos la palabra profética más segura. Así es. Nos dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor amado, porque tu palabra es lámpara a nuestro camino. Lámpara y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias te damos porque tu palabra nos dice que con qué limpiará el joven su camino. La única manera es con guardar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a darle la importancia que merece tu palabra, Señor. Ayúdanos a atender a ella, Señor amado. Y que la palabra tuya, Señor amado, no sea como un adorno en nuestros hogares, Señor, donde está abierta en ciertos pasajes. O no sea como un objeto, Señor, al cual dejamos por ahí tirado, Señor. Sino que podamos ser diligentes, Señor amado, en el uso de ella, Señor. Que podamos ser diligentes, Señor, en poder leerla, Señor amado, poder estudiarla, pero sobre todo, Señor, obedecer lo que tú nos mandas a través de ella. Señor, te lo imploramos, quita toda negligencia, toda pereza, Señor, que muchas veces tenemos para meditar en ella, para leerla, Señor, para tomarla, para usarla, Señor. Quita toda negligencia, Señor, y ayúdanos para verdaderamente poderte conocer y entender, Señor, lo que tú nos hablas a través de ella. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.